Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este séptimo capítulo de las mentiras que nos han dicho. El PMBOK Guide es una metodología. Muy bien, vamos a empezar en 4 minutos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Bienvenidos. Me gustaría que nos cuenten en el chat de dónde vienen, de qué ciudad, de qué país. Ha sido todo un éxito esta serie de webinars de las mentiras que nos han dicho. Quiero darle la bienvenida a César Morales, César Forero, Cristian, Clara, Claudia, Gabriela, Harold. Me encanta tenerlos aquí. ¿Qué tal, Ricardo? Desde Perú y vive en Costa Rica. Muy bien, Néstor. Me alegra tenerte acá. Excelente, Ricardo. Buenas tardes, César, desde Pachuca, México. Luis Carlos, José, Salatiel, Gabriela desde Ciudad de México. Me encanta tenerte acá. Buenas tardes. Excelente, excelente. Vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar, las mentiras que nos han vendido. Ya en 3 minutos vamos a dar inicio. Mientras tanto, quiero comentarles, como les decía, esta serie de webinars han sido todo un éxito. Han tenido mucha acogida y les recuerdo que pueden participar en nuestro grupo en Facebook. El grupo es Mejores Gerentes de Proyectos. Pueden ingresar a Facebook y buscar el grupo así por el nombre, Mejores Gerentes de Proyectos. Es un grupo exclusivo que hemos abierto para que puedan ustedes repetir los webinars y además que puedan ustedes compartir experiencias, dudas, inquietudes, preguntas con nosotros y crear una comunidad entre las personas que realmente deseamos ser mejores gerentes de proyectos. Les repito el nombre del grupo, Mejores Gerentes de Proyectos. Voy a ponerles en el chat la dirección del grupo para que nos puedan acompañar, para que puedan participar y ver los webinars y obviamente también ganar las PDUs correspondientes, porque eso también es importante para las personas que necesitan PDUs. Aquí estos webinars están PDUs. El registro, eso sí les cuento, el registro ante el PMI de cada webinar es un poco engorroso y un poco demorado. El PMI, como buenos rep que somos, siempre revisa todas las actividades que haya, que se publiquen y que nosotros hagamos. Entonces, es importante saber eso. Excelente, ya van más personas que han solicitado el ingreso al grupo. Con muchísimo gusto vamos entonces a darles el acceso. Muy bien, ahí pueden ver, como les dije, los webinars anteriores y abrir un espacio de discusión, de comunicación, de ayuda. Es un espacio muy interesante que yo he llamado Mastermind, que es también una forma en la cual nosotros podemos ayudarnos entre todos a ser mejores gerentes de proyectos. Y bueno, son las 6 en punto de la tarde. Muchísimas gracias a todos. Tenemos una gran cantidad de invitados y vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Capítulo 7. Las mentiras que nos han vendido. El PMBOK Guide es una metodología. Seguramente muchos de ustedes o todos han escuchado hablar
de la metodología del PMI, la metodología del PMP, la metodología del PMBOK Guide. De hecho, así muchísimas veces nos venden la gerencia de proyectos y tendemos a pensar que en realidad estamos frente a la bala de plata, que si no tenemos metodología PMI estamos en problemas, que hay solamente una forma de hacer gerencia de proyectos y es a través de una metodología PMI, y en realidad vamos a ver hoy que es muy diferente hablar de buenas prácticas de gerencia de proyectos, hablar de metodología y hablar de un estándar como es el PMBOK Guide. Me presento, para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Morales, yo dirijo la compañía Projectical SaaS, Global Registered Education Provider del PMI, compañía con sede en Colombia, pero con alcance latinoamericano. Hemos tenido oportunidad de llevar estas capacitaciones a varios países de Latinoamérica y tenemos clientes. Dentro de nuestros clientes podemos contar afortunadamente con varias de las más grandes empresas de Latinoamérica y el mundo. Y tenemos clientes como personas de muchísimos países. La última vez conté 23 países con clientes de los que tenemos clientes. Y vamos a ver los temas que trataremos hoy. Primero, ¿qué es metodología? En realidad, ¿por qué la confusión? ¿Qué es en realidad una metodología? ¿Por qué llaman metodología al PMBOK Guide? ¿Qué es lo que hace que al PMBOK Guide le pongan este nombre? ¿Qué es lo que estamos encontrando con respecto a metodología PMI? Vamos a ver en vivo qué es lo que nos aparece cuando buscamos metodología PMI y vamos a hablar de la solución. ¿Qué es entonces y cómo implemento una metodología de gestión de proyecto? Porque de nada nos sirve si solamente decimos es que eso no es una metodología y no damos una solución. Necesitamos una solución, algo que nos diga es que en realidad la gerencia de proyectos se implementa así. Vamos a ver un marco general de cómo realizar entonces esa implementación de gerencia, de una metodología de gerencia de proyectos. ¿Por qué es una mentira que el PMBOK Guide o el PMI o PMP sea una metodología? Primero que todo, lo más común que se escucha es metodología PMI. Error, problemas. El PMI es un instituto, no es una metodología. Segundo, el PMI ha desarrollado cerca de 14 estándares diferentes para diferentes aspectos de la gestión organizacional de proyectos, no solo de gestión de proyectos, sino de gestión organizacional. Seguramente todos ustedes han escuchado hablar del estándar de gestión de riesgos, del estándar de valor ganado, de las mejores prácticas. Han escuchado hablar, obviamente, del estándar de gerencia de proyectos, el PMBOK Guide. Han escuchado hablar del estándar de gestión de portafolios, de programas, de OPM3. Hay una gran cantidad de estándares que el PMI ha definido, que todos están disponibles para descarga si eres afiliado al PMI, o puedes adquirir en el marketplace del PMI o en sitios como Amazon. Pero ninguno de ellos puede llamarse metodología. ¿Qué es una metodología? Vamos a ir a la raíz. Etimológicamente hablando, metodología viene del griego y es la combinación de tres palabras griegas. Meta, que es ir más allá, es decir, hacia un punto más allá de donde estamos. Odos, camino, es decir, que hay un camino
que nos lleva más allá, y logos, que es estudio. Metodología es entonces el estudio y la formación del camino para ir más allá. En otras palabras, aquí está el sitio web para que lo verifiquen. Metodología puede entenderse como el conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal. Es decir, procedimientos y marcan el rumbo. La metodología es una pieza esencial de toda investigación que sigue a la propedéutica. Vamos a ver qué es esa palabra tan rara, ya que permite sistematizar los procedimientos y técnicas que se requieren para concretar el desafío. Fijémonos en esta frase. Permite sistematizar los procedimientos y técnicas que se requieren para concretar un desafío. ¿Qué significa esto? Que la metodología nos brinda una serie de procedimientos o pasos para llegar a una meta. Que esos procedimientos o pasos se deben seguir en un orden. Que además esos procedimientos o pasos dicen de dónde a dónde voy. Y que para llegar a esa meta, que es el más allá, yo debo tener un método, que es ese camino que debo seguir y que nos marca específicamente lo que debemos hacer. Y esto está muy alejado de lo que buenamente el PMBOK Guide nos expone. Ya vamos a ver un ejemplo y vamos a ver realmente si es que el PMBOK Guide es o no es una metodología a la luz de la definición de metodología. Aplicar una metodología, que es el otro paso, implica seguir un orden de actuación. Hay que cumplir una serie de recomendaciones. Se define una lista de tareas a realizar, se determina una secuencia u orden de ejecución, se establece una duración de las distintas acciones y se define cada meta u objetivo. Imagínense esto: seguir un orden, cumplir una serie de recomendaciones que son definir la lista de tareas a realizar, determinar una secuencia u orden de ejecución, establecer una duración de las distintas acciones y definir cada meta u objetivo. Esto es aplicar una metodología. Nuevamente, es un camino establecido con unos pasos en un orden, en una secuencia, que seguramente tendrán algún punto de decisión para llegar más allá a través de un método, que es el camino a seguir. ¿Qué es entonces el PMBOK Guide? Hubo una palabra que escuchamos hace unos instantes, que sonó muy raro, tal vez casi nadie la conoce: propedéutica. ¿Qué es propedéutica? Viene del griego pro, que significa antes, y paudetikos, referente a la enseñanza. Y dentro de paudetikos, paidos significa niño. Propedéutica es un conjunto de saberes necesarios para preparar el estudio de una materia, ciencia o disciplina. Oh, por Dios. Resulta entonces que si miramos a la luz de esta definición, el PMBOK Guide, y nos damos cuenta de que, primero, está orientado por áreas de conocimiento, áreas de saberes, y no
por una forma de qué hacer. Segundo, que no llega ni puede llegar al detalle de decirnos cómo hacer las cosas. Y tercero, que el mismo PMBOK Guide nos dice que todo esto es personalizable. Estamos en realidad ante una propedéutica. El PMBOK Guide es el elemento previo a la metodología. No es la metodología. Fíjense en esto. ¿Por qué? Porque el PMBOK Guide solo es un conjunto de saberes necesarios para preparar el estudio de una materia, ciencia o disciplina. Nunca el PMBOK Guide en ninguna de sus más de 600 páginas dice esta es la verdad revelada. De hecho, el nombre, si ustedes lo tienen a la mano y miran, en inglés dice A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Una guía al cuerpo de conocimiento de la gerencia de proyectos. Bueno, pues yo sé que siempre habrá gente, un momentico, que no me suena mucho lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque es que el PMBOK Guide tiene procesos. Díganme si no tiene procesos. Tiene 47 procesos. ¿Cómo no va a ser una metodología? Bueno, vamos a verlo. Veamos lo que nos dice el PMBOK Guide en un proceso cualquiera. Uno como importante, definir el alcance. Esta es fiel representación, esta es copia de lo que dice el PMBOK Guide en este proceso 5.3. Y se los quiero leer tal cual aparece acá. Aunque yo sé que lo pueden leer, pero quiero que cierren los ojos un momento. Cierren los ojos y escuchen lo que les voy a leer. Definir el alcance. Definir el alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que describe los límites del producto, servicio o resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del proyecto. El gráfico 5.7 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este proceso. El gráfico 5.8 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Con solamente esto que escucharon, por favor, defínanme el alcance de un proyecto. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién nos cuenta en el chat? Yo con eso puedo definir cualquier alcance de cualquier proyecto. Oh, no, yo con eso ya puedo definir el alcance de mi proyecto. ¿Están seguros? Ahí no me dice cómo. Ahí me dice, es un proceso que es desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. ¿Y esa descripción en dónde se documenta? ¿Cómo se documenta? ¿Cuál es ese nivel de detalle? ¿Quién la debe hacer? ¿Cuánto se demora haciéndola? ¿Qué pasos se siguen para hacerlo? Y entonces aquí me dicen, no, un momentico, que ahí hay unas técnicas y herramientas. Sí, dicen, juicio de expertos, análisis del producto, generación de alternativas y talleres facilitados. Listo, aplíqueme el juicio de expertos y genérenme la descripción detallada. Pero, ¿cómo? ¿A cuáles expertos traigo? ¿Qué deben hacer los expertos? ¿Quién hace la descripción detallada? No sé. Pues haga el análisis de producto. Muestre a ver el formato de análisis de... ¿Cuál formato? Pues el que debe estar en la metodología del PMI. Ahí no hay ningún formato. Pero si es una metodología, debería tener unos pasos específicos.
No, pero es que más adelante debe haber una descripción más detallada. Listo, vamos más adelante. Bajamos la página y dice, dado que es posible que no todos los requisitos identificados en el proceso, recopilar requisitos, se puedan incluir en el proyecto, el proceso de definir el alcance selecciona los requisitos definitivos del proyecto a partir de la documentación de requisitos entregada durante el proceso de recopilar requisitos. Listo, muéstreme la documentación, a ver, de recopilar requisitos. Pero es que no sabemos en qué levantarla. Pero si es una metodología debe decir cómo se documentan. No, solamente habla de la documentación. Muy bien, pero sigamos leyendo a ver. A continuación, desarrolla una descripción detallada del proyecto y del producto, servicio o resultado. ¿Cómo la desarrolla? No dice. El siguiente párrafo dice: la preparación de un enunciado detallado del alcance del proyecto es fundamental para el éxito del proyecto. Sí, eso lo sabemos, es obvio. Y se elabora a partir de los entregables principales, los supuestos y las restricciones documentados durante el inicio del proyecto. Bueno, tuve que haber iniciado con unos supuestos. Listo, muéstreme dónde están documentados. No sé. Es que allí Pedro los documentó en un Word, pero María levantó fue un PowerPoint, José tienes un Excel y pues yo alcancé a documentar en esta libretica. ¿Y eso es una metodología? Y si usted documenta en su lenguaje y José en el de él y María en el de él, ¿será que tenemos una forma fácil de seleccionar todos esos requisitos para ver cuáles van y cuáles no? ¿Y tienen el mismo nivel de detalle en todos los requisitos? No. Y siguen más cosas, que durante la planificación del proyecto el alcance se define y se describe de manera más específica, conforme se va recopilando mayor información acerca del proyecto. ¿Listo? ¿Qué tan específica? Los riesgos, los supuestos y las restricciones existentes se analizan para verificar que estén completos. ¿Cómo sé que están completos? Ahí dice, verifique que estén completos. Listo. Deme una forma de medir la completitud de los supuestos y restricciones. No la hay. Entonces, ¿quién la hace? No sé, hay que definir una forma de medir la completitud. Ahora dice, el proceso de definir el alcance puede ser altamente iterativo. ¿Puede ser? O sea que puede no ser. ¿Y cuándo lo hago altamente iterativo? ¿Cuándo medianamente? ¿Cuándo bajamente? ¿Cuándo nunca lo hago iterativo? Ahí dice, no. ¿Qué hago en mi proyecto? No sé. En el caso de proyectos de ciclo de vida iterativo, ¿usted tiene un ciclo de vida iterativo? No, yo tengo cascada. Entonces eso no, se desarrollará una visión de alto nivel para el proyecto global, pero el alcance detallado se determina para una iteración a la vez. Oiga, pero esto no le sirve sino para proyectos altamente iterativos. Y mi proyecto es cascada. ¿Qué hago? Pues no sé, ahí no dice de cascada. ¿Ah? Ahora, ¿aún no te convences? Dime por favor, alguno de ustedes, si puede aplicar inmediatamente y generar claramente una definición del alcance con el método que nos acaban de mostrar. ¿Sí? ¿Quién puede? Bueno, están levantando la mano, hay preguntas. Andrés Camilo dice, PMBOK, estándar o conjunto de prácticas como posible base de la definición de una metodología customizable de acuerdo con los elementos propios de una organización. Interesante definición, muchas gracias Andrés. Eso nos refuerza lo que hemos dicho. El PMBOK Guide es propedéutica, no metodología. Si aún no te convences, veamos otro proceso que uno dice, no, pues es que definir el alcance es como muy abstracto, es como muy grande. Vamos a uno más detallado, alguno más específico. Definir las actividades. Este sí debe decir cómo se hace. Dice, definir las actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas
que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. Listo. Identificar y documentar las acciones específicas. Pedro, usted tiene que construir un muro. ¿Qué acciones específicas tiene que hacer? Hacer la mezcla, pegar ladrillos y montar ladrillos. Y ya. Y en ese orden, no, yo primero hago la mezcla, voy montando ladrillos, voy ladrillo, mezcla, ladrillo, mezcla, ladrillo. Si se me acaba, pues hago más mezcla y no descansa. Sí, yo tengo que descansar, entonces. Pero, Juan, usted que es el arquitecto, dígame las acciones específicas para generar el plano arquitectónico del edificio. Pues yo me siento a hacer el plano, pero acciones específicas, ¿no? Pues hacer el plano. Entonces, ¿a qué nivel de detalle? Y ahí dice alguien, no, pero es que mire que hay una herramienta técnica que se llama descomposición y otra que dice planificación gradual. Sí, las descomponemos. ¿A qué nivel? ¿Dónde las documentamos? ¿En qué formato las documentamos? No, es que mire que aquí hay un flujo de datos para definir las actividades. Sí, ¿y esto me da una secuencia? No. Esto lo que me dice es qué documento entra y ese documento de dónde viene y qué documentos salen. Pero en ningún lado me dice que esto es un orden. Son unos pasos a seguir que debe hacerse así como está ahí. ¿Les parece que lo que hemos leído es aplicable de inmediato? Así como está, yo puedo ya coger eso y empezarlo a aplicar. Yo no. A mí me dicen, define el alcance y mire, tiene que generar una descripción detallada del alcance y pare de contar. Yo no tengo ni idea de por dónde empezar. Es que tiene que seleccionar qué requisitos y cuáles van y cuáles no van. ¿Y cómo sé cuáles van y cuáles no van? ¿Qué calificación debe tener un requisito para saber si va o no va? No es aplicable. Y yo puesto que varios de ustedes tienen esta cara ahora y están escuchando una vocecita que les dice, ¿y me dices que esto es lo que has estado llamando metodología? Y peor, conozco organizaciones que dicen, es que nosotros aplicamos PMI. Y cuando vamos a ver, ¿cumples esto? No. Entonces, ¿qué estás aplicando? De pronto hay otras personas que están diciendo, ay Dios, me acabo de dar cuenta. Por favor, que el alcance haya quedado bien definido en este proyecto, porque si no, estamos en problemas. Y seguramente alguno de ustedes está diciendo, ¿y ahora qué hacemos con todos los proyectos? Aquí están, bueno, vamos a ver, hay varias preguntas en el chat. ¿Cuál sería un ejemplo de metodología en el ámbito de TI proyectos? Te cuento uno, programación extrema. El Rational Unified Process. Esos son metodologías. Esos son metodologías. ¿Por qué? Porque te dan un paso a paso. Te dicen, primero se hace esto, luego se hace esto, luego se hace esto, y esto lo documentas así, y lo documentas así, y luego pasas acá y pasas acá. Extreme Programming, Rational Unified Process son metodologías para desarrollar proyectos de software. ¿Sí? Pero no lo son para gerenciar proyectos. Rational Unified Process, en un análisis que nosotros hicimos hace unos años, solamente contiene el 30% de las prácticas necesarias de gestión de proyectos. No más. Y Extreme Programming no contiene prácticas de gestión de proyectos. La capa de prácticas de gestión de proyectos que se utiliza se llama Scrum. Elkin dice, Mauricio, el cómo hacer de cualquier proceso debería estar en la planificación de cada proceso, es decir, el cómo hacer el alcance debe estar en planear la gestión de alcance. Exacto, Elkin.
Exactamente. Es entonces en la planeación del proyecto donde nosotros definimos la metodología para el proyecto. No es el PMBOK Guide el que nos define cómo hacer eso. Luis Peñalosa dice, la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, quinta edición, proporciona pautas para la dirección de proyectos individuales y define conceptos relacionados con la dirección. Pautas y conceptos. Describe el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los procesos relacionados. Sí, así como el ciclo de vida del proyecto. La guía del PMBOK contiene el estándar reconocido a nivel global y la guía para la provisión de la dirección de proyectos. Anexo A1. Por estándar se entiende un documento formal que describe normas, métodos, procesos y prácticas. De acuerdo. Que en otras profesiones, al igual que en otras profesiones, el conocimiento contenido. Sí, ahí está. ¿Es eso una metodología, Luis? No. Gracias por haber puesto este comentario, porque ese es valiosísimo. Edward dice, creo que se puede simplificar eso. Una metodología en el contexto de PM es definir el ciclo del proyecto, sus fases, cómo, qué inicia y termina. Después determina las actividades por dentro de cada fase y las herramientas y estándares asociados. Puede de hecho haber varias metodologías dependiendo del tipo de proyecto. Excelente, Edward. Exactamente así es. El PMBOK ayuda a entender los procesos y estándares que pueden aplicarse dentro de cada fase del ciclo. Esto es a un nivel superior alto. Exactamente. Pablo dice, entiendo que es una guía de mejores prácticas, pero no aplicadas, Pablo. ¿Sí? No aplicadas. Luis, cualquiera que haya leído el PMBOK sabe que es un estándar, no una metodología. Exacto, Luis. Sí. Y ya vamos para allá. Porque es que seguramente ustedes conocen esto, PMOs, que definieron la metodología de gerencia de proyectos y a la hora de ver esto preguntan, ¿entonces todo nos quedó mal? Pero ojalá, Luis, cualquiera que haya leído el PMBOK supiera que es un estándar y no una metodología. Ojalá. Porque, ¿qué es lo que está pasando? En todos lados se dice metodología. Mire, metodología PMI, búsqueda en Google, 417,000 resultados. Y quiero que vean lo que dice. ¿Conoces la metodología del PMI? Metodología para la gestión de proyectos bajo los lineamientos del ¿qué es PMI? Metodología PMI, SlideShare, Escuela Superior Politécnica del Litoral, no sé. Gestión de proyectos, metodología PMI, metodología del PMI, guía del PMBOK, video en YouTube. Gestión de proyectos usando metodología PMI, gestión de proyectos basado en metodología PMI, con nombre de universidad y todo. Y el PMI en Wikipedia dice, observar que no es una metodología de gestión de proyectos. Y vamos a la siguiente página por molestar. Gestión de proyectos bajo lineamientos del PMI, la gestión de proyectos siguiendo la metodología del PMI. Aquí se dice algo, diseño de metodología para la gestión de proyectos de inversión. Trabajo final PMI corregido. El plan de ejecución del proyecto mediante una metodología PMI. Gerencia de proyectos según lineamientos PMI. Tener una metodología estandarizada. Bueno, en metodología PMI, otra universidad. Metodología PMBOK, centro de conocimiento. Diplomado en gerencia de proyectos bajo metodología PMI. Luis, y para todos, ¿será que con leer el PMBOK Guide nos quedó claro que no es metodología? O peor, ¿será que quienes hablan acá no han leído el PMBOK Guide y no saben que no es metodología? Gravísimo. Gravísimo. Nora dice, la metodología la define cada organización dependiendo del tipo de proyecto. Exactamente. Cada organización, exactamente, Nora. Ana Catalina,
Cada empresa debe desarrollar su metodología en base al estándar. Más que eso, Ana, cada empresa debe desarrollar su metodología y si quiere usar el estándar de gerencia de proyectos del PMI, lo puede hacer. Si quiere usar otro, lo puede hacer. Pero no podemos decir que tener una metodología copiada del PMBOK Guide es tener metodología. No podemos decir que la metodología es el PMI ni el PMBOK Guide. ¿Qué estamos haciendo? Miren, tenemos el caso de necesitar clavar una puntilla. Hay un experto que nos dice, señores, para clavar puntillas mejor, hay una guía al cuerpo de conocimiento de clavar puntillas, el CPBOK. ¿Sí? El CPBOK Guide. Úselo. ¿Qué estamos haciendo entonces? Tenemos la puntilla y cogemos el CPBOK y con ese clavamos la puntilla. ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo? Si llamamos al PMBOK Guide metodología y fuera de eso, si implementamos el PMBOK Guide como metodología, estamos haciendo esto. La guía al cuerpo de conocimiento de la gerencia de proyectos no puede usarse como estamos usando esta para clavar puntillas. Tiene que utilizarse como lo que es una propedéutica. Y quiero volver a la definición de propedéutica, que es en realidad lo que es el PMBOK Guide. Es el conjunto de saberes necesarios para preparar el estudio de una materia, ciencia o disciplina. ¿Sí? Eso es una propedéutica. El PMBOK Guide es propedéutica. Es el previo a la metodología. ¿Sí? Y la definición de metodología nos dice, la metodología es una pieza esencial de toda investigación que sigue a la propedéutica. Si nos ponemos filosóficos, nos damos cuenta del error que estamos cometiendo. Estamos tomando una guía para con esa guía hacer las cosas, no definir cómo hacer las cosas. Bueno, viene la pregunta. Entonces, ¿cómo implemento una metodología? ¿Cómo llego a esto? Si no es el PMBOK Guide y no lo puedo copiar as is porque no llego a ningún lado, ¿cómo puedo implementar una metodología? Bueno, no es tan sencillo como coger el PMBOK Guide y volcarlo en procesos. Empezando porque no hay un orden en los procesos salvo uno sugerido en planeación. Y que vean, es curioso, en estos días vi una página de otra empresa que hace consultorías y capacitaciones en gerencia de proyectos y decía, nuestra metodología tenía una lista, una grafiquita que dice plan de alcance, plan de calidad, plan de cronograma, plan de no sé qué, plan de adquisiciones, plan de comunicaciones, plan de stakeholders. Uno tras otro con flechitas. Y me puse yo a pensar, Dios mío, si esta empresa dice que ese es el orden de planeación y dejó de últimos a los stakeholders y las comunicaciones, imagínense un proyecto sin saber cómo administrar stakeholders y sin tener las comunicaciones definidas, ¿cómo va? Hay 6 fases de la implementación de una metodología. La primera fase, y ya lo dijeron acá, es definir los tipos de proyectos. Creo que fue Nora. Nora, tú dijiste.
dependiendo del tipo de proyectos. Eso es lo primero. Si el PMBOK Guide fuera una metodología, tendría que haber PMBOK Guide para construcción, PMBOK Guide para software, PMBOK Guide para farmacéutica, PMBOK Guide para automóviles, PMBOK Guide. No, el PMBOK Guide es perfecto. No puede bajar más de nivel, no puede ir a más detalle, porque deja de servirle a todo el mundo. No tiene sentido tampoco que baje a nivel de detalle. Yo tengo que establecer qué tipos de proyectos hago. Para cada tipo de proyecto, después tengo que definir sus ciclos de vida. Si tú tienes una constructora o trabajas en una constructora, sabrás que no se usan el mismo ciclo de vida ni para un puente, que para un edificio, que para una carretera. No se usa el mismo ciclo de vida. Son ciclos de vida diferentes, son tipos de proyectos diferentes. Una vez definas los ciclos de vida, por cada tipo de proyecto debes definir qué prácticas vas a utilizar. No para todos los proyectos vas a utilizar, si vamos al PMBOK Guide, en el proceso de control de calidad, el muestreo estadístico. Imagínate tú haciendo un software y que como el PMBOK Guide es metodología y en el control de calidad dice muestreo estadístico, tú dices, bueno, vamos a hacer control de calidad sobre el software, hagamos un muestreo estadístico de las clases. Son 100 clases, saquemos 10 clases, pruebe las 10 clases. ¿Pasaron? Sí, acepte el software. No pasó una, rechace el software. ¿Se imaginan ese absurdo? No, yo necesito definir según el tipo de proyecto qué prácticas uso y cuáles no. Y no porque esté en el PMBOK Guide, la tengo que usar. No porque esté ahí, debo usarla. Es un conjunto sugerido y no te dice cuándo ni cómo usarla. Otra, generar una primera versión. Sí, tú no puedes generar la metodología desde el principio, porque si no te enloqueces. Debes generar una primera versión y hacer un piloto y ajustar de acuerdo al piloto. Y si son 4 tipos de proyectos, vamos en 4 primeras versiones de la metodología de gestión de proyectos para cada tipo. Y hay que hacer 4 pilotos. ¿Qué significa? Hay que esperar a que haya proyectos de cada tipo para poder pilotar la metodología. Y luego de que se pilotó y se ajustó, ya viene el despliegue. De aquí en adelante trabajamos así. Pero si hacemos esto así, sin vaselina, esto es un choque frontal y nadie nos va a hacer caso. Necesitamos gestión del cambio durante todo este proceso para poder implementar una metodología. Dice Nora, muchas gracias Nora, muy buenos tus aportes. Nosotros con la guía miramos qué nos aplica y qué no. Sacamos la primera versión y en las reuniones de PMO las revisamos y con las ejecuciones aprendidas, las lecciones aprendidas las vamos mejorando y ajustando y ajustando. Excelente. Oye, me estaba leyendo el pensamiento, Nora, porque lo escribiste antes de yo mostrar esto. Súper, así es. ¿Cómo se crea entonces esa metodología? ¿Qué hay dentro de cada paso? Cuando se definen los tipos de proyectos, tenemos que establecer la calificación de una serie de dimensiones ortogonales. ¿Qué significa ortogonal? Que son independientes. Y esas dimensiones son cosas como, por ejemplo, la complejidad de un proyecto, que muchas veces se confunde con el tamaño o con la duración o con el presupuesto. Nadie dijo que un proyecto de 10 millones de dólares es más complejo que uno de 1 millón de pesos. No, eso depende de quién lo tenga que hacer. Si estamos, por ejemplo, en una empresa corredora de bolsa y estamos necesitando cambiar el algoritmo de cálculo de abono de intereses
de uno de los productos élite de la corredora de bolsa y es un proyecto de un día, porque sea de un día vamos a poner a un practicante a cambiar ese algoritmo. No, vamos a necesitar al experto, al que no puede fallar, al que se conoce el sistema al revés y al derecho. Y ese es un proyecto, y es un proyecto que puede valer $1.000.000, pero es mucho más complejo que un proyecto de cambiarle la imagen corporativa a IBM, por ejemplo. Mucho más complejo. ¿Por qué? Porque necesita personal más especializado. ¿Sí? Dimensiones como el tamaño es la cantidad de elementos que hay que cambiar, crear o modificar. El esfuerzo, la cantidad de horas hombre, la duración, la oportunidad, cuándo es mejor hacer el proyecto, el impacto de negocio, porque no todos los proyectos tienen el mismo impacto de negocio. Por ejemplo, en la corredora de bolsa tiene más impacto de negocio que cambiar las alfombras de toda la oficina. Siendo cambiar las alfombras de toda la oficina más largo, más costoso, más demorado y de mayor tamaño, porque hay muchos más elementos que cambiar, es de menor impacto. ¿Sí? Entonces, empezamos a ver la necesidad de establecer esos tipos de proyectos. Por cada tipo, ¿qué nivel de gerencia de proyectos se requiere? Hay proyectos que no necesitan mucha gerencia, hay proyectos que necesitan gerente de proyecto dedicado y de alto nivel. ¿Qué nivel de gestión se requiere? Si estamos ante un proyecto que utiliza procesos y procedimientos completamente documentados en la organización, en el sistema de gestión de calidad, probablemente necesitamos menos gestión de proyecto que uno en el que todo es nuevo. Luego de esto definimos el ciclo de vida de cada tipo de proyecto, sus fases, los productos que se generan en cada fase y en cada fase el nivel de implementación de los procesos de gestión de proyectos. Porque en cada fase del proyecto vamos a necesitar procesos de inicio, de planeación, de ejecución, de monitoreo y control y de cierre. Luego definimos las prácticas a utilizar dentro de cada fase del ciclo de vida. ¿Qué niveles de documentación? ¿Qué actividades hace el gerente de proyectos aquí que no hace acá? ¿Qué procesos vamos a usar y en qué orden? ¿Qué entradas, técnicas, herramientas y salidas, si aplican las del PMBOK Guide, vamos a utilizar según la fase? No es lo mismo decir voy a hacerle control de calidad al plano que voy a hacerle control de calidad a los cilindros de concreto. Utilizo diferentes técnicas. ¿Sí? Luego, generamos una versión 1, que es, vamos a generar los documentos mínimos requeridos. Y eso sí es algo que yo aprendí hace muchísimos años. La mejor metodología es aquella que, con menos metodología, entrega los resultados esperados. Lamentablemente mucha gente dice, esto hay que hacerle formato, y esto es otro formato, y esto es otro formato. Y conozco empresas donde el análisis de implementación de metodología se va a contar cuántos formatos llenaron de cuántos hay. Se utiliza, ojalá, un gestor de información, un gestor de contenido, alguna herramienta donde esos formatos puedan existir y puedan vivir. Y hay que definir un modelo de aseguramiento de calidad sobre la utilización de esa primera versión. Luego viene el piloto. Seleccionamos un proyecto, capacitamos al gerente, lo acompañamos y él nos va a ayudar a determinar qué ajustes hay que hacer y a implementarlos. Cuando ya esto está ajustado, se despliega, se hace el lanzamiento, se hace la capacitación, se hace el acompañamiento a los primeros proyectos y se va refinando la metodología a medida que avanzamos.
Pregunta, bueno, dice Nora, muy interesante. Clasificamos los proyectos en 3 tipos de complejidades. Cada complejidad tiene su metodología. Un proyecto de complejidad tipo A no tiene el mismo esfuerzo que uno tipo C. Deben ser más ágiles. Bueno, puede ser. Pero mucho cuidado, Nora, porque la complejidad no se refiere a cuánto dura un proyecto. La complejidad se refiere a qué personal necesitas para hacer el proyecto. Un proyecto de alta complejidad es un proyecto donde necesitas personal muy especializado, que es el más escaso, sin importar cuánto dure. Tú lo puedes tener por un día para hacer algo muy especializado, o puedes tener un personal mediano o bajo por un mes o por 6 meses para hacer algo no tan especializado. ¿Ves? Y no porque un proyecto dure 6 meses y el otro dure una semana, el de 6 meses es más complejo. El de 6 meses puede ser mucho menos complejo. ¿Listo? Diego dice, ¿en qué momento se priorizan los proyectos en términos de urgencia, impacto y número de recursos? Si lo estás hablando para la ejecución de los proyectos, eso es algo que hace la PMO cuando hace la gestión del portafolio. Cuando llegan las iniciativas, se seleccionan y se decide esta es la iniciativa que va a entrar y se compara contra los demás proyectos que están andando. Ahí se califican y se priorizan de acuerdo a las directrices o a los drivers de negocio que tenga la PMO. Si lo estás diciendo aquí para crear la metodología, aquí se establecen las tipologías de proyectos. No es lo mismo hacer, pongamos, puentes vehiculares. Esa es una tipología de proyectos. Perfecto. Como tipología de proyectos, estos puentes vehiculares se enfocan en dejar pasar carros por encima de algo. Pero no es lo mismo hacer un puente vehicular que cruce una avenida de 8 carriles de alto tráfico, hacer un puente vehicular en una avenida rural, en una carretera rural para conectar una vía secundaria. Sin embargo, es el mismo tipo de proyecto. ¿Ves? Es el mismo tipo porque es puente vehicular, pero no es el mismo proyecto. Hay que tener cuidado con eso. Raúl pregunta, Mauricio, ¿podemos clasificar los proyectos de acuerdo a su costo? No, olvídate. Olvídate. Por eso te digo, mira, yo he conocido proyectos de 2 meses de 10 millones de dólares. Proyectos de 3 años de 5 millones de dólares. ¿Cómo me puedes decir que puedes clasificar los proyectos así? Es más, te cuento algo. Un cliente que tenemos, que de hecho por eso estaba hablando de ese caso, es una corredora de bolsa, tenía una clasificación de que cualquier esfuerzo superior a 50 millones era proyecto, de ahí para abajo no era proyecto. Entonces, que si valía más de 50 millones, había que gerenciarlo. Y si no, no necesitaba gerente. Y miramos un proyecto de modificación de un producto de inversión élite. Y me dijeron, cuando hicimos eso, pasamos las duras y las maduras, porque eso se lo encargamos fue al especialista. Como no valía más de 50 millones de pesos, porque era un trabajo de 3 días del especialista que está en nómina, no lo gerenciamos y tuvimos pérdidas inmensas porque tocó devolverle plata a los clientes porque quedó mal hecho un cálculo y porque quedó mal hecho el despliegue. Porque no lo gerenciaron. Si a todas vistas es un proyecto. Porque es que como no valía más de 50 millones. Ojo con eso. Mucho cuidado con eso. ¿Ok? Bueno, ¿qué es entonces este elemento de abajo? Gestión del cambio. Todos ustedes han escuchado hablar de esto, gestión del cambio. Gestión del cambio, y esto es basado en el Managing Change Organizations, a Practice Guide, que es del PMI, es otro de los estándares del PMI, que no es metodología, es un estándar, una guía o práctica de gestión del cambio. Tiene varias fases.
formular el cambio, hacer el plan del cambio, hacer la implementación del cambio, hacer la administración de la transición y sostener el cambio. Y a medida que avanzamos se va generando valor, generando valor, generando valor, mientras se administra todo el alcance del proyecto. Y es aquí, entre este y este punto, que se hace la adaptación del cambio. Esto es, en realidad, la cama sobre la cual descansa un proyecto de este tipo. Todo proyecto en el que haya que cambiar la forma de hacer las cosas requiere gestión del cambio. Porque si yo les digo a ustedes, señores, acaba de salir un artículo en la revista Science que dice que si uno se baña con la mano derecha le da cáncer y se muere en 3 meses, no creo que ustedes de hoy a mañana dejen de usar la mano derecha para bañarse. Por más estudios y demostraciones que haya. ¿Por qué? Porque así lo han hecho toda la vida. Entonces, no pueden salir a decir en una organización, a partir de hoy, así se gestionan los proyectos, publíquese y cúmplase. No, no les va a funcionar. La gente va a cumplir con llenar unos formatos. Y aquí es donde quiero hacerles una serie de preguntas. Veamos esta. Ayúdenos, por favor, a responder. Esto es anónimo, no se preocupen. No hay ningún problema con lo que respondas. ¿Asumías que el PMBOK Guide era una metodología? Antes de este webinar, por favor, sé sincero, sincera. Es bueno saberlo. Está muy interesante. Adelante. Ayúdenos a responder. Genial. Súper interesantes los resultados. Adelante. Faltan unos poquitos. Ayúdanos tú a responder. Tú que no has visto la pantalla de eso, dale solamente clic, sí o no. Como les digo, esto es anónimo. Nadie sabe, nadie va a saber si sí o si no. No te preocupes. Muy bien. Los últimos. Voy a cerrar la encuesta en 3, 2, 1. Vamos a ver los resultados. Y nos dice, el 10% pensaba que sí era una metodología. Bueno, espero que si tú estabas en ese 10%, hoy hayas cambiado tu percepción. Sinceramente lo espero. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta que les quiero hacer. Hay otra preguntita aquí. Permíteme un momento. Y es esta. Ayúdenos por favor a responder esto. ¿Hay metodología de gestión de proyectos en tu empresa? Hay 4 opciones. Sí, son puros formatos. Sí, es diseñada de forma personalizada. Sí, es copia del PMBOK Guide o no, no tenemos. Ayúdanos a responder por favor esta encuesta. Adelante. Eso es algo muy interesante, saber cómo estamos hoy, saber qué está pasando. Excelente, adelante, adelante. Uy, súper interesante esto, súper interesante. Ayúdanos a responder. Faltan unas personas. Faltan poquitos. Este es un análisis muy interesante. A ver, 10 personitas más. ¿Listo? Bueno, vamos a cerrar la encuesta y vamos a ver los resultados en 3, 2, ¿alcanzas a votar todavía? 1, 0. Listo. Veamos entonces los resultados. Dice, el 12% son puros formatos. Sí está diseñada de forma personalizada el 42%. Felicitaciones. 14% copia del PMBOK Guide. O sea que tú estás rascándote la cabeza diciendo, ahora todo nos quedó mal.
y el 16% no tienen metodología. Bueno, ¿quieren que les cuente algo? Aquellos que dicen que no tienen metodología, apuesto que les está yendo mejor que los que dicen que sí, que tienen una copia del PMBOK Guide. Les aseguro lo que quieran, les apuesto lo que quieran. Pero bueno, vamos a ir con otra pregunta que es muy interesante también. Lo que hemos visto hoy, ¿cambia en algo tu visión de la metodología de gestión de proyectos? Las opciones son: no, es lo que yo pensaba y tenemos. Más o menos, sí tenemos algo personalizado, pero sí, completamente nos toca revisarla. Sí, completamente. Pero ahora, ¿quién le dice esto a la PMO? Esa está muy interesante, porque es que seguramente hay entre ustedes personas que están bajo los comandos de una PMO que tal vez pensaba o hablaba de metodología PMI, y que ahora ¿quién le dice a estos que son los gurúes, entre comillas, que eso está mal? ¿Listo? Ayúdenos a responder. Adelante. Eso se está moviendo muy interesante, muy chévere. Eso, adelante, ayúdennos a responder. Faltan unos poquitos. A ver, quienes no han votado en ninguna de las anteriores. Eso, muy bien, muy bien. Súper interesantes los resultados. Perfecto, vamos a cerrar la encuesta. ¿Alcanzas a votar todavía? 3, 2, 1, 0. Muy bien, veamos los resultados. ¿Cambia en algo tu visión de la metodología de gerencia de proyectos? El 41% dijo, más o menos. Sí tenemos algo personalizado, pero no todo. El 23% dijo sí, completamente, nos toca revisarla. El 20% no, es lo que yo pensaba y tenemos. Muchas felicitaciones y respondiste ahí. Y sí, completamente. Pero ahora, ¿quién le dice esto a la PMO? El 16%. Bueno, vamos a ver. Si hay formas de decirle esto a la PMO. Si hay formas de lograr que se pueda implementar la metodología. ¿Qué puedes hacer de aquí en adelante entonces? Ya que si estás en el grupo de personas a quienes les cambió la visión de una u otra forma, nuestra recomendación: haz un diagnóstico para establecer luego los objetivos de negocio y luego realizar la implementación de la metodología. Algo importantísimo es que una metodología no se implementa porque sí, porque necesitamos metodología. ¿Sí? No se implementa porque sí. Ese diagnóstico debe basarse honesta y abiertamente en qué tenemos hoy y cómo necesitamos tenerlo. Ojo, ¿cómo necesitamos tenerlo? ¿Por qué es esto? No todas las empresas necesitan toda una fuerte y gruesa metodología de gerencia de proyectos. Algunas empresas y algunos tipos de proyectos pueden llevar algo muy sencillo. Una lista de actividades que se le haga seguimiento y ya es una metodología de gestión de proyectos. Si se sabe hacer, si tiene un orden, si tiene un derecho, unos pasos. No para todo necesitas, veamos cómo se implementan aquí 47 procesos y cientos de prácticas. No lo necesitas. Tú decides y tu empresa decide hasta dónde necesitan tener. Luego se establecen los objetivos de negocio. Ojo con esto. Tú debes establecer qué es lo que la organización quiere. Mayor rentabilidad, menos time to market, más calidad, otros objetivos. ¿Cuáles son los que quiere? ¿Más satisfacción de clientes? ¿Menos costos? No sé. Dependiendo de esos objetivos se enfoca la implementación
hacia ellos. No es lo mismo. Si quieres disminuir el time to market, vamos a necesitar metodologías que se enfoquen en la aceleración de la producción dentro de los proyectos. Pero eso va completamente al revés de una metodología que se implemente para generar mayor rentabilidad, porque necesitamos minimizar los costos de los proyectos. Y si queremos una metodología que incremente la calidad de los productos, vamos a tener que reforzar muchos aspectos de buenas prácticas en la organización para lograr esos niveles de calidad. Fíjate que no es establecer una metodología por establecerla. Y por favor, si alguien viene y te dice, es que vamos a implementar la metodología PMI, muy decentemente, dale la mano, dale las gracias, dile que tienes una reunión urgente, que lo estás llamando. Y nunca le vuelvas a dejar entrar a tu oficina. Yo creo que después de esto, ya sabemos que cualquier persona, empresa, instituto, universidad, consultor, consultora, capacitador o lo que sea, que nos hable de metodología PMI, no sabe de qué está hablando. Denle las gracias, decentemente señálenle la puerta y que si quiere volver, que estudie, que se capacite, que comprenda cómo se hace esto. ¿Sí? Busca expertos, no solo PMPs, porque ¿cuántos PMPs conocen que están a tu lado y te dicen, es que tenemos que aplicar la metodología PMI, es que yo ya me certifiqué PMP? Te lo están diciendo. ¡Ojo! No te dejes engañar. Después de hacer esto, implementa. Ahí sí. Y nos vamos con el proceso de las 6 fases, con el proceso de gestión del cambio que acabamos de ver, que puede hacerse tan detallado o tan light como tú quieras, pero eso depende de esa segunda casilla, los objetivos de negocio. ¿De acuerdo? Muy bien. La semana pasada, ya terminamos, la semana pasada les había anunciado algo, está todavía cocinándose, pero ya lo tenemos definido y el lanzamiento será la semana siguiente, nuestro nuevo producto, Masterclass, que son capacitaciones cortas, 3 horas, enfocadas de manera muy profunda en aspectos muy específicos. Son masterclasses que van a ser dictados por personas expertas en estos tópicos. ¿Sí? Son 3 horas de duración, son 3 PDUs en una dimensión específica. No van a ser los cursos de 8, 12, 20, 24 horas, que son muy útiles, pero que estamos viendo que hay muchas personas que quieren tener un conocimiento específico en determinado aspecto, porque es algo que les está doliendo hoy y que no hay tiempo de hacer un curso de 24 horas. ¿Sí? Van a ser todos los jueves de 3 a 6 p.m. hora de Colombia, GMT-5. Pueden acceder a cada una en vivo, les estará llegando la invitación por solo $29. 3 PDUs de manera muy profunda en tópicos específicos. Son masterclasses avanzados por solo $29. Te va a estar llegando la invitación. Diego pregunta, yo quiero ser experto, ¿cuál es el camino que recomiendas? Entiendo que no solo tener el PMP, estoy en Ecuador. Diego, la experiencia tiene dos partes. La práctica, pero la práctica consciente. Es decir, tú me puedes decir, es que yo llevo 5 años haciendo cronogramas todos los meses. Y vamos a mirar tu cronograma y no tiene todas las dependencias ni cumple con las leyes de secuenciación. Eso no es experiencia. La segunda parte de la práctica es la buena práctica. ¿Sí? Es la buena práctica. Bueno, nos preguntan por el horario. Tranquilo, Andrés. De todas formas, si tú dices, quiero participar en el masterclass, les quedan las grabaciones de los masterclasses. Tú puedes acceder a la grabación si por algún motivo
un jueves no puedes participar y era el tema que querías, te queda la grabación. Y de todas las masterclasses van a tener un soporte, no solo documental, van a poder descargar una cartilla, ¿sí? Con todo el esquema, todo el detalle de la masterclass, y también van a poder tener un tiempo de preguntas con el experto por sí, van a tener un tiempo de preguntas con el experto por email. ¿De acuerdo? Nora, estamos organizando el listado de masterclasses. Nora nos pregunta cuál es el tema de la primera sesión. Estamos organizando el listado de masterclasses porque estamos con varios profesionales trabajando en esto. Por eso digo, todavía está en la cocina. No alcanzamos a tenerlo para esta semana, como hemos dicho la semana pasada. Pero les prometo que la primera sesión va a ser muy, muy interesante. Les estará llegando toda la información. ¿De acuerdo? Bueno, los invito nuevamente a que si no son parte de nuestro grupo de Facebook, lo hagan. Es un grupo exclusivo, es un grupo cerrado para mejores gerentes de proyectos, donde estamos publicando estos webinars, donde pueden discutir, exponer sus ideas, preguntar, apoyarse en otros gerentes de proyectos. Es una comunidad de gerencia de proyectos. Jorge nos pregunta, ¿estos masterclass incluirán tópicos como PERT, entre otros? No solo PERT, van a incluir todo el análisis probabilístico de proyectos, van a incluir valor ganado en detalle, van a incluir aspectos claves de la EDT, de gestión de riesgos, van a ser tópicos tan profundos como un solo masterclass dedicado, por ejemplo, a análisis cuantitativo de riesgos. Un solo masterclass dedicado, por ejemplo, a aplicación de valor ganado en project. Todavía no sabemos el orden de los temas, pero estos son algunos de los temas, ¿sí? Bueno, Andrés Camilo pregunta, aclaración sobre los PDUs de los webinars anteriores. Para cada webinar va a haber un código de reporte de PDUs ante el PMI. Lo que pasa es que el proceso de registro de cada webinar ante el PMI es un poco engorroso y el PMI se está tomando 3-4 días para la aprobación de una nueva actividad. Y fuera de eso, es muy usual que en la primera y hasta a veces la segunda emisión o remisión de la actividad lo rechacen por cositas, tonterías o detallitos que luego son los que le explican a uno. ¿De acuerdo? Entonces les va a llegar información sobre el código de cada uno de los webinars para que puedan reportar las PDUs. Bueno, quisiera saber si hay más preguntas. El valor indicado, Andrés, es por cada masterclass. Sí, exactamente. Cada masterclass son $29. ¿Sí? Y tienes acceso al masterclass si estás conectado en vivo, preguntas y respuestas con el experto. Vas a poder tener la cartilla, que es el documento que te explica todo el tema que se vio en el masterclass, la grabación. Y fuera de eso, acceso a preguntas y respuestas con el experto por correo electrónico durante un tiempo determinado. ¿De acuerdo, Andrés? Por $29 es una ganga. ¿Listo? El pago se hace a través de nuestra plataforma de pagos por PayU, que recibe tarjetas de crédito de cualquier parte del mundo. Y en Colombia también puedes hacerlo por PSE con débito a tu cuenta de ahorros corrientes. ¿Sí? Bueno, sí, claro, Cristian, vamos a enviarles la información de los temarios tan pronto los tengamos, ¿ok? ¿Cuántos masterclasses son? Mira, estamos planeando un masterclass semanal. ¿Por cuánto tiempo? Han salido muchos temas, los estamos priorizando. Entonces, puedes asistir a todos. ¿Qué sí vamos a tener? Pero es algo para mediano plazo, una membresía con un precio especial para el acceso a todos los masterclasses. Por supuesto, Ricardo, se pueden sugerir temas, nos pueden escribir a capacitación@projectical.com.co. ¿Sí? Sí, Pablo, justamente se pueden proponer temas. Entonces,
adelante, escríbanos si tienen temas en la cabeza que dicen, uy, yo quiero un masterclass sobre esto. Excelente. Es más, de una vez les digo, si ustedes sugieren temas, pueden quedar dentro de los primeros que saquemos. Entonces pueden estar a 1, 2, máximo 3 semanas de plazo para verlos. ¿De acuerdo? Bueno, les agradezco a todos su presencia. Excelente gestión de requerimientos. Muy bien, Nora. Sí es uno de los que tenemos, pero en detalle. 3 horas de gestión de requerimientos muy en detalle. Muchísimas gracias a todos. Excelente su participación. Me alegra mucho. Espero que este webinar les haya dejado una visión diferente sobre lo que es la gerencia de proyectos, una metodología de gerencia de proyectos y lo que es en realidad nuestro respetado y queridísimo PMBOK Guide. Muy feliz noche para todos y la grabación estará disponible dentro de poco en este grupo de Facebook, única y exclusivamente ahí. Y para todas las presentes, feliz Día de la Mujer, que bueno, lo hemos convertido en una celebración alegre y de demostración de cariño hacia estos seres maravillosos, pero no podemos olvidar la triste historia que dio lugar a este día. La muerte de 146 modistas en una fábrica en Estados Unidos en 1905, algo así, y que gracias a esta triste situación, 1911, gracias Rafael, pues las mujeres están hoy donde están y donde deben estar es mucho más alto. Muchas gracias a todos y muy feliz noche.